Aquí tenemos otra placa de la marca HP para que veamos si tiene si tiene algún detalle. Vemos que aquí está perfecto. Todo bien. Si usted destapa su impresora y aquí tengo el modelo y no tiene ninguna falla, revisa el cabezal. Revisa el cabezal. ¿En qué sentido? El cabezal tiene un bus aquí. Fijémonos que en este caso el bus está dañado. Miren cómo está. ¿Ves? Porque él debería estar como al otro lado. Miren. Pero no está, sino que está como este. Entonces ya sabemos que es el bus de datos. Aquí tenemos otra tarjeta. Seguimos verificando. Condensadores buenos. Si usted ve los condensadores buenos y no hay nada por ahí de color negro como lo vimos en la placa anterior, entonces quiere decir que hay alguna resistencia de estas pequeñas. Sin embargo, vamos a hacer zoom aquí. Esta cosita tan pequeña puede ser tanto heces fecales de ratón, de cucaracha, chiripa. Eso daña la impresora porque hace contacto entre resistencia y resistencia, de manera que quizás eso con un spray limpiador de electrónico podemos solventar la situación. Ok, aquí tenemos un caso patente de lo que son líquidos que se derraman en la placa. Y fíjense que toda esta parte tiene algo como oscuro. Eso es algún líquido que se derramó ahí. De igual manera, aquí estas partes sucias son líquidos que se derraman y dañan las placas. Y lo que hay es que hacer es cambiar la placa. Aquí entonces entramos. Ya va. También vemos que en el caso de las HP, los carros, aquí va el cartucho. Este es un carro desarmado. Esta es la placa lógica del carro. Y también tiene su tarjeta lógica. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? Es esto, chicos. Esto es algún tipo de plástico que le cae. Y fíjense como la tinta, esto es hecho para que la tinta no caiga sobre él. Pero sin embargo, la tinta cayó y daña la placa. Cuando hay carros de impresoras HP que no se mueven, es por este detalle, que no está siendo bien calibrado. Ok, aquí tenemos otra impresora. Esta es de la marca HP. De igual manera, condensadores. Esta se ve muy buena. Verificamos todo. Los sensores. Si usted desarma su impresora y la revisas y no está en este sentido ningún defecto, entonces quizás no es la placa, quizás es otro componente. Pero vamos ahora entonces con las Exxon. Para empezar con las Exxon, vamos a empezar con lo que es el chip del sistema de tinta. Estos chips se dañan, señores. Estos chips se dañan. ¿En qué sentido? Estos integrados que tienen aquí también le entra humedad y le cae tinta, y eso hace dañar. Pero fijémonos en integrados de dos maneras. Me gustan más estos, son más robustos y son más cuidados que este no. Y los dos tienen el botón. Hay otros sistemas de tinta, fíjense que este no tiene tanto integrado como este. Eso es lo que nos da muchas ventajas a la hora de tanto trabajo pesado. No se avería tanto este lado y este sí se avería más. Tengan en cuenta que esto es solamente un plástico muy pequeño. Si le dan muy duro, se parte. Igual manera si le dan muy duro, se parte. Entremos ahora con ya las placas Exxon de la casa Exxon. Lo que hacemos por encima, de igual manera,
es verificar los condensadores, las resistencias, y ahorita al finalizar el video vamos a ver entonces lo que es el fusible F2. Aquí está, de una impresora L200. Aquí estamos en una impresora L200, en la tarjeta lógica. Vamos a desarmarla. Y entonces tenemos nuestra tarjeta lógica de la empresa Epson. Vamos a verificarla entonces componente por componente. Me gusta empezar por la parte donde dice Epson. Verificamos, vamos verificando. Verificamos que esto esté bien. Verificamos aquí está el popular fusible F2. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sencillamente probar con un tester aquí y aquí, y debemos hacer en el sentido de que si hay continuidad de un lado y de otro, entonces está malo, debemos quitarlo. O si hay continuidad, si no hay continuidad, entonces esto no sirve. Si no hay continuidad, lo que debemos es soldar de aquí a aquí un cablecito muy pequeño y listo. Problema solucionado. Y aquí también tenemos al F1. Eso es el fusible que más se daña. Recuerden, así es que se ve el fusible F2, porque ya de resto son entonces puros condensadores. Tenemos aquí todo bien. Vamos a alejarla un poco para que veamos el tamaño del fusible. Fíjense que no es tan pequeño, se detalla muy bien. De manera que eso es todo, chicos, por este video. Espero que les guste. Denle like, suscríbete y comparte con todos tus amigos. No olvides, si tienes dudas, déjalo abajo en los comentarios. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram también. Entonces, de manera que te esperamos allá en Twitter en el hashtag Pregúntale a Realza. Pon tu hashtag ahí y te responderé con la mayor brevedad posible. Chao, chao. Suscríbete, no olvides, es gratis.